Sin Amarres, le damos la bienvenida al invitado de hoy. Emilio, gusto en saludarlo. ¿Cómo está usted? Me alegra verlo. ¿Qué tal, Stalin? ¿Cómo va todo? Un gran placer estar con ustedes. Un saludo a los radioescuchas. Muchas gracias, Emilio. Con tu presencia y tu visión y olfato de las situaciones que vive nuestro país, quisiéramos hacer un análisis social y político de cara a la segunda vuelta, hacia dónde va nuestro país. ¿Qué es lo que se espera en este proceso electoral, por un lado? Más allá de elegir un presidente, ¿qué otras cosas se elige? ¿Qué otro aspecto fundamental debe ser para los ciudadanos que debemos de tomar en cuenta el momento de ir a las urnas? Buenos días y bienvenido. Bueno, creo que lo más importante lo dijo Noboa hace un par de días. En la segunda vuelta va a ser una derrota aplastante, histórica para el correísmo, que se van a tener que acordar toda la vida. Ellos venían ya muy mal. Tienen un núcleo de votantes más o menos seguro que gira alrededor del 25, el 30%, y eso no lo van a perder durante un buen tiempo porque si tú te fijas a lo largo de la historia, el voto del populismo era el porcentaje que tenía Abdalá Bucaram, antes el porcentaje que tenía Saad Bucaram, él lo tenía un poco más alto también, es verdad, Velasco Ibarra, en fin. Todo el populismo tiene ese bloque, ¿no? Hecho. Pero de ahí a llegar de nuevo a la presidencia ya es otra cosa, ¿no? Muy difícil, y por tanto lo más importante de la segunda vuelta es que vamos a tener un nuevo presidente que va a ser el señor Noboa, ¿no? Correcto, pero Emilio, dígame, ¿cuáles son las causas que van a diferenciar si el nuevo presidente es el señor Noboa? ¿Qué causas tiene que levantar a este país que está fracturado, que está dividido? ¿Qué causas son las fundamentales que debe concertar y convocar a generar una unidad en el país? Bueno, ahí viene la parte no tan agradable de la noticia. La buena es que va a sufrir una derrota el correísmo. Luego es que se viene un gobierno Ah, complicado, ¿no? Mm, Porque no lo van a dejar tranquilo. Va a ser lo mismo que le hicieron con Guillermo Lasso, ¿no? Van a tratar de que la Asamblea Nacional boicotee todo lo que pueda boicotear. Van a salir a las calles dirigidos por el señor Leonidas Issa a quemar donde puedan quemar. Dirán que Noboa es un oligarca, después dirán que Noboa es un inútil, terminarán pidiendo la destitución de Noboa, de tal manera que es difícil, ¿no? Vamos ahí a ver la capacidad política que tiene Noboa, la habilidad para enfrentar ese tipo de situaciones que no son sencillas de enfrentar y que nos van a obligar a nosotros a darle respaldo. O sea, correcto. tenemos que estar con esa actitud, vamos a respaldar. Va a haber errores, va a haber fallas, seguramente, pero tenemos que tomar en cuenta eso, que no es fácil gobernar un país en ese tipo de ambientes que yo preveo que se pueda dar. Ahora, Añadir, depende eh, mucho, Emilio, de las propuestas y las causas que levante un gobierno. Si usted levanta una causa en la lucha contra mafias y democracia, por ejemplo, entre seguridad e inseguridad, entre la lucha contra el narcotráfico, estas causas convocan, concertan en el escenario de la opinión pública. Nadie se opondría a este tipo de causas. no, bueno, yo creo que las propuestas de Noboa ya le ganaron el voto en la segunda vuelta. No veo que tenga que agregar ni quitar. Tiene que evitar cometer algún error, por supuesto, pero ya lo que él ha propuesto hasta este momento convoca para que gane la segunda vuelta. Yo, más que en este momento ganar la segunda vuelta, la verdadera dificultad para Noboa va a ser gobernar después de la segunda vuelta. Eso es lo que yo veo complicado. Primera razón por la que ya te explicaba,
Luego viene la situación económica. A ver, pero dime una cosa, pero Noboa, Emilio, está planteando una consulta popular. Si hay esa dificultad en proceso de gobernabilidad y de gobernanza, yo creo que una consulta popular podría ser el mensaje, ¿no?, indicado para que sea la expresión popular la que vaya resolviendo estos cuellos de botellas que generan imposibilidad de gobernanza o de gobernabilidad en el país. Mira, yo tengo un criterio particular, ¿no? Correcto. Una consulta popular no es algo que tú puedes decir, bueno, si es que yo la convoco. O la convocas o no la convocas. De Así repente es. tú sales con el anuncio, convoco, y mientras tanto guardas silencio. Eso de Lo que estar... le pasó a Lazo, que dijo que iba a convocarla en 100 días y no la convocó, no, la convocó a los 2 años, creo, a un año y medio. No se dieron las circunstancias, apareció algo, de repente puede pasarle lo Puede mismo a pasar lo Noboa. mismo. Dice ahora una cosa y luego viene las circunstancias políticas y lo obligan a modificar su estrategia para ir avanzando en el camino correspondiente. Yo creo que esa costumbre que tenemos en el Ecuador de enojarnos cuando los presidentes no cumplen sus promesas, es equivocada. Lo que nosotros tenemos que pedirle a un presidente no es que cumpla o no cumpla su promesa, sino que gobierne bien. Correcto. El piloto del avión nos dice, vamos a llegar a las 8:15. Ahí empieza la tormenta, se tiene que desviar, llegamos a las 10 de la mañana y no nos vamos a enojar porque se demoró, porque las circunstancias se lo impusieron. Por supuesto, si no lo hace porque no le da la gana o porque es inepto es otra cosa, pero siempre tenemos que estar abiertos y no exigirle al presidente algo que no es lo fundamental. Si él lucha contra la violencia, si él se preocupa del empleo y de la situación económica, ya con eso tiene 2 dolores de cabeza que no sé cómo va a dormir. La familia, la esposa van a tener que dar un gran apoyo moral y nosotros de afuera un gran apoyo político. Pero dígame No, una cosa, Emilio, por la experiencia que usted tiene. Todos los gobiernos, en su mayoría, cuando llegan al poder, se enfocan en generar sus equilibrios presupuestarios, económicos, y un poco se olvidan de la situación social, de las demandas insatisfechas que no han cumplido, y esto va agudizando una reacción social, ¿no?, que impugna, ¿no?, que critica, que desconocen a los gobiernos. ¿Por qué no generar una propuesta desde la reactivación productiva y económica como programa de gobierno y convertir política social de atención inmediata a los problemas y demandas insatisfechas que ha tenido la población y están siendo acumuladas? bueno, en el gobierno de Lazo se decía que como el gobierno no había atendido la obra pública, había un gran malestar social. Me vas a disculpar, yo no vi ese malestar social en ninguna parte. Yo estuve en Ecuador varias veces, nunca vi nadie en la calle gritando abajo el gobierno. Era Leonidas Issa y su turba los que salían a decir que había... Cuando Lazo anunció la muerte cruzada, dijo, al día siguiente de la muerte cruzada aquí va a haber un incendio. No pasó nada, no pasó nada. Y fíjate tú que el político que defendió al gobierno, no como gobierno, sino como institución democrática ante el intento de golpe, solamente hubo uno que fue Fernando Villavicencio y ese despuntó como figura política. Yo creo que, ¿a qué voy? Yo creo que el pueblo entiende que la situación no es fácil. El pueblo sabe que la situación no es fácil y no pide milagros. Lo que pide es acción, lo que pide es preocupación. Creer que en 1 año y medio se va a resolver el problema económico, que va a haber reactivación económica en 1 año y medio. Te lo quiero poner bien clarito, Stalin. Ya. En 1 año y medio no va a haber ninguna reactivación económica. No lo puede hacer Noboa, no lo puede hacer el mago Mandrake, no lo puede hacer el mejor economista del mundo. Imposible, tal como le están, como ha quedado el Ecuador, que ante la escena internacional, ante los inversionistas internacionales, es un país donde les encanta tumbar al presidente. Y entonces no sabemos si Noboa se va a quedar y mientras no estemos seguros vamos a tener cuidado. Entonces no hay futuro para Noboa cuando se dice, escúcheme, cuando se dice, Emilio, que el que llega, en el caso que llegue Noboa,
estaría preparando todo ese corto periodo para seguir en el próximo periodo. ¿Qué garantías o qué condiciones debe ocurrir para que eso pueda pensarse que pueda darse? Bueno, yo creo que es muy posible que Noboa sea reelecto en este escenario que te estoy Sí, describiendo sí, tan difícil y tan tan difícil. complicado. ¿Por qué? Porque el pueblo lo que le va a pedir no es milagro, no le va a pedir que ya se arreglen los problemas económicos y el tema de la seguridad, le va a pedir es acción. Si lo ven ahí donde las papas queman, enfrentando el problema de la seguridad, por ejemplo, él dice que va a construir unas barcazas que servirán como cárceles. Puede ser. Si se lo ve que fortalece la policía, si se lo ve que tiene una actitud enérgica, y en el terreno económico, si lo vemos que se mueve por todo el país y en el extranjero para tratar de convencer a los inversionistas de que inviertan en el Ecuador, ese gesto el pueblo ecuatoriano lo va a reconocer y puede ser que lo reelijan. Yo no creo que el pueblo vaya a votar por Daniel Noboa si es que éste logra solucionar el problema de la seguridad y reactivar la economía, porque no lo va a hacer ni él ni nadie. Y yo quiero Correcto. darle clarito al pueblo. Los Ok, candidatos no le pueden decir estas cosas a la gente, Stalin. Los cómo no. candidatos tienen que tener cuidado. Pero como yo no tengo que tener cuidado, porque yo lo que tengo que hacer es decirle la verdad a la gente, entonces yo se la digo clarito la verdad. La situación económica en la que han dejado al Ecuador, no el gobierno, la oposición golpista, que ¿Mm? descalabró la imagen que tenía el Ecuador. Ahí hay 7.000 millones de dólares de reserva monetaria. Eso está en peligro en este momento, Ujú. porque no hay plata, no hay plata. Yo creo, no sé si llegará un momento en que no haya plata para pagar sueldos. Y entonces tendrán que coger de allí, y si coge de ahí, ya las cosas se empiezan a complicar y se pone a poner feo. Eh, Quizás Noboa tiene una gran habilidad, él sabe mucho de negocios, sabe más que yo, y por tanto logra manejar la situación económica de una manera más positiva a la que yo espero. Y en ese caso lo felicitaré. Pero bien, Correcto. la realidad como es, la realidad es muy complicado. Perfecto. Ahora, tú me vas a decir, entonces, ¿por qué vamos a votar por Novoa? Porque Luisa González lo que haría es poner un taco de dinamita debajo del tesoro ecuatoriano y destruiría todo, ¿no? A ver, pero entonces digámosles entonces, Emilio, al país, que es un poco la reflexión que yo hice inicialmente, además de elegir presidente, ¿qué más se elige? Se elige un modelo de gobierno, un modelo político. Bueno, eso sí. Entonces, ¿qué hay que diferenciar? Porque el electorado tiene que votar por algo de diferenciación, pues, ¿no? Por ejemplo, Claro, no. hoy uno se pregunta y dice, ¿representa Daniel Noboa el anticorreísmo? La gente dice que no, que él no representa el anticorreísmo, que él es una figura nueva, que nadie la vio venir, que tiene buenas ideas, una buena propuesta, un buen comportamiento político, social, y que tiene interés por su experiencia y por su formación de transformar este país. Daniel Noboa ha insistido varias veces, yo no soy anticorreísta, esas Sí. peleas son de los padres. Bueno, pero el padre fue una víctima. Bueno, él sí, compitió hasta el último. Le quitaron algunos millones de dólares, le empuñó Rafael Correa y se los quitó ilegalmente. Pero, Cogió la pero, el hacienda hijo, pero el hijo nunca y la utilizó, Emilio. destruyó. ¿Ah? Emilio, el hijo nunca utilizó esa contradicción o esa persecución que tuvo por parte. Hubiera sido un Por error que eso, lo haga, por eso, porque bien dices tú, si tiene 35 años, oye, ¿cómo vas a hablar de algo que no lo viviste? Él tenía 20 años en ese momento, correcto. pero eso no quiere decir que no lo sepa. Y no quiere decir que no lo recuerde y no quiere decir que no haya visto los crímenes que se cometieron, pero hablar con autoridad de lo que fue el correísmo, obviamente que él no tiene, si yo le hiciese esa pregunta, creo que me contestaría, oiga, yo tenía 20 años en ese momento, ¿qué quiere que haga? ¿Qué quiere que Pero le ¿cómo se ha diga? Ahora, entronizado él? perdóname, Correcto. déjame Sí, decirte una cosa, sí. pero si el día de las elecciones
tú vas y votas por Noboa, ¿qué estás haciendo? Está, lo que él dijo, dándole una derrota histórica aplastante al correísmo. Entonces, quitan el nombre, ponle otro nombre, a lo más bonito, pero es un voto contra la mafia. Bueno, eso es lo que ha dicho, ¿no? Mafia o democracia, ¿no? Bueno, y entonces, él está clarísimo. Ahora, otra cosa es, tengo 35 años, sería una irresponsabilidad que yo quiera agarrar una bandera de una lucha que no la viví, que no la vi, de la cual no palpé. Lo hizo el padre, lo hizo a Álvaro Noboa le aplicaron leyes que están en contra de lo que dice la Constitución, los tratados de derechos humanos internacionales, para quitarle dinero de la manera en que se lo puedan quitar. Y por supuesto se lo robaron, ¿no? Ese dinero, quién sabe dónde esté en este momento, no sirvió para beneficio económico del país. ¿Y dónde más va a estar el anticorreísmo? ¿Y dónde de verdad va a estar el anticorreísmo? Si no hace un gobierno que no consiste en agarrar la plata y repartirle un poquito a los pobres para robarse el resto. Correcto. Si actúa con responsabilidad, y yo creo que lo va a hacer, y yo creo que lo va a hacer, en vez de andar repartiendo dinero a los pobres para que voten por él, genera empleo, genera desarrollo, atrae a los inversionistas, que no va a ser fácil, lo repito una vez más, que no va a ser sencillo. Se viene un momento muy complicado para el Ecuador. Cuando hay una crisis económica, nadie le pide al presidente que en un año y medio, las crisis económicas no se arreglan en un año y medio. Ni en Ecuador, ni en Estados Unidos, ni en ninguna parte. Aquí hubo una crisis económica en Estados Unidos en el 2008 y se demoraron 3 años en medio salir de la crisis económica. Y la gente no votó por Obama porque Obama les prometió yo en un año resuelvo el problema. Lo votaron por Obama porque él prometió un modelo económico que permitiese al país poco a poco salir y eso fue lo que hizo. Correcto, lo que pasa es que además de la crisis económica que vive el país, nosotros tenemos una crisis en valores, en esa... Es que ese es el origen de la crisis, es que ese es el origen de la crisis económica. La crisis económica, ¿a qué se debe? No es que manejaron mal la economía, no es que invirtieron donde no había que invertir, no, es que no les importó nada poner en riesgo la estabilidad democrática del Ecuador, no les importó nada ir a Quito a quemar Quito. No les importó nada crear un ambiente donde la delincuencia finalmente ya se desató, cosa que ya se venía preparando desde el gobierno de Rafael Correa. Eso es el origen de la crisis económica. Las crisis económicas a veces tienen una raíz económica, pero a veces tienen una raíz política. La nuestra tiene una raíz claramente política. Correcto. ¿Cuál es la corresponsabilidad o la responsabilidad directa de la clase política de no haber articulado históricamente un proyecto histórico, valga la redundancia, sobre una agenda, sobre principios fundamentales para la transformación o sostenibilidad de la vida económica y social del país? O sea, no encuentras tú una tendencia que diga, aquí nos reunimos, elaboramos una agenda mínima, la vamos a proyectar para 10, 15, 20 años y vamos a incentivarla, vamos a fortalecerla. No encuentras tú en el país ese tipo de comportamiento en la clase política. Definitivamente que no. La clase política es la raíz de la crisis económica. No los malos economistas, no los empresarios, no los trabajadores. La crisis económica la provocaron ellos. Ahora, sí quiero ser un poco optimista acá, porque si tú te fijas en el escenario político hace muy poco tiempo, yo la verdad decía, bueno, esto se convirtió en un desierto. No hay un solo político que podamos decir se salvó. Y de repente hemos visto cómo empiezan a surgir. Está Noboa, está la vicepresidenta de Fernando Villavicencio, el propio Fernando Villavicencio que lamentablemente lo asesinaron. Yo veo que empieza a asomar una nueva generación política muy capaz, con muy buenas intenciones hasta donde yo alcanzo a ver, y quizás ahí tenemos una esperanza, ¿no? Que no los he visto diciendo... Ahí no me estás hablando, Emilio, de una alternancia generacional, pero tenemos una misma estructura
de participación y de derechos de participación en lo político, que realmente es la que determina toda esta discrecionalidad y estas distorsiones en el quehacer político de la vida nacional. Todo eso hay que cambiar. Bueno, efectivamente hay un factor político adicional que le llaman constitución, yo le llamo mamotreto, ¿ya? ¿Por qué le llamo mamotreto? Está escrito de tal manera que si tú quieres demostrar que es de día, buscas el artículo tal. Pero si te conviene demostrar que es de noche, entonces te vas a otro artículo que te va a demostrar que es de noche. Esa constitución sirve para demostrar lo que quiera la mafia. Un día están con una tesis, al día siguiente están con otra tesis y en los dos casos te sacan la constitución. Y cuando el gobierno o cuando los ciudadanos quieren hacer las cosas bien, entonces no, tú no puedes porque la Constitución no te lo permite. Imagínate esta barbaridad. En el Ecuador es legal, es constitucional que un juez deje liberado al día siguiente de ser capturado al más grande narcotraficante del Ecuador o al peor violador que existe en el Ecuador. Eso es legal, está garantizado en la Constitución. Entonces, ¿para qué queremos ese mamotreto? Por supuesto que hay que ver qué hacemos con eso. Lo que pasa es que también, Stalin, nosotros también tenemos culpa los periodistas, porque a veces, no, eso no es constitucional. No, eso no puede hacer el presidente porque eso no está en la Constitución. Oye, cuando se aprobó la dolarización en el Ecuador, la Constitución de entonces decía que la moneda era el sucre. Así es, en curso. Y se hizo el dólar y nadie abrió la boca diciendo eso no es constitucional. ¿Por qué? Porque teníamos que hacer algo. Claro. Teníamos que hacer algo. Llega un momento dado. Yo digo que la democracia es como el sistema eléctrico de una casa. Está llena de circuitos por todas partes, de fusibles por todas partes. Entonces, cuando hay algún problema en el sistema, en la tensión, salta un circuito acá, pero el sistema sigue funcionando porque los otros circuitos fusibles siguen funcionando. Correcto. Lo que ocurre en el Ecuador es que se quemaron todos los fusibles. Se quemaron todos, no hay fusibles en este momento. Entonces, ponerse a decir, no, esto lo arreglamos con esta constitución, como dice la Corte Constitucional, que es una institución al servicio de una agenda ideológica. Esto no puede hacer, esto no puede hacer. Oye, pero el país se está hundiendo. Pero no es constitucional. Pero yo quiero que salvar a la gente, que no se ahogue. Eso no es constitucional. Pero es que el país se está destruyendo. Eso no es constitucional. Con ese argumento nos llevan al diablo. Ya, y entonces, es constitucional que el señor Leonidas Issa vaya y queme la ciudad de Quito, porque si lo cogen preso al día siguiente lo tienen que liberar. Claro. Es constitucional, es una barbaridad. Bueno, pero hay que cambiar, hay que cambiar esa situación. Hay que cambiar eso. Y la manera de cambiarlo es, en primer lugar, yo creo que eso le faltó a Lazo en un momento dado, cuando lo amenazaban con destituirlo. Mi opinión es que no debió haber convocado la muerte cruzada, sino que debió haber dicho, señores, si ustedes me han destituido, eso es ilegal y no es constitucional y yo me quedo gobernando. Y ahí quiero ver qué hubiera pasado. Quiero ver qué hubiera pasado. Ya estuviéramos en un gobierno provisional, si no era civil, era militar o era de las dos cosas. No sé, porque el pueblo, el que decidía era el pueblo. Sí, pero en todo caso... la Corte Constitucional decidir lo que quiera. Los militares van a hacer, no son bobos. No, el pueblo dice que no. El pueblo quiere que se haga eso y lo van a dejar hacer. Claro, pero mira, para terminar, Emilio, el informe del Latino Barómetro dice que en América Latina, en Ecuador, un 57% de la población considera que el sistema democrático como tal no está representado, no tienen pertenencia, y que buscarían o estarían seducidos a gobiernos fuertes, duros, dictatoriales, porque esta crisis que la genera la misma clase política, estamos pidiendo que la resuelva la misma clase política, y ahí no lo vamos a encontrar. Está bien, yo soy un encuestador y voy a ver, señores Poveda, dígame una cosa, ¿usted está contento con la democracia, cómo funciona en el Ecuador? ¿Tú qué le vas a decir? No, pues,
¿Pero eso quiere decir que tú quieres un golpe de Estado? No. Es decir, señor, ¿cómo está funcionando su carro? Está funcionando mal. O sea que usted va a tirar el carro al río. No, no, yo voy a arreglarlo el carro. Yo no creo que el pueblo, cuando contesta esa pregunta, los señores del Latino Barómetro, parece que son ahora dicen, de la tendencia progresista. Academia. Antes era la universidad. Y ahora es la academia. La academia. Entonces ellos vienen de la academia y entonces se les ha ocurrido que si el pueblo le dice, ¿sabe qué? Yo estoy descontento, esto no funciona. Ah, no, quieren un gobierno fuerte. Yo no creo eso. Yo creo que si es que en algún momento el pueblo tolerase una dictadura militar, que no creo que ocurra en este momento, pero suponiendo que las cosas ya no llegan a un punto, le exigiría a los militares que sea un gobierno de transición de muy poco tiempo. No pero tú sabes, Emilio, que ahora ya no es necesario tener dictaduras de la bota y del sable. Ahora hay dictaduras constitucionales, ¿no? Que te arman el juego de interés y te representan los grupos de poder y listo. Y así ocurre en muchos países de América Latina. Bueno, yo creo que ahora tiene que haber gobiernos que empiecen a mirar al pueblo y que analicen la Constitución en función de lo que le sirve al pueblo y no de lo que tienen en la cabeza los señores de la academia del derecho que están ahí, tienen un, ¿cómo se llama? Su búnker en la Corte Constitucional y que están regados en todos los tribunales. ¿No? Acción de protección. El señor tiene derecho, el señor tiene que salir, el señor no lo pueden tener preso porque es una violación de los derechos humanos. Yo soy un defensor a muerte de los derechos humanos. Los delincuentes tienen derechos humanos, pero también tienen la obligación de pagar cuando delinquen. Y eso no es violar sus derechos, eso es hacer cumplir una cosa básica. Voy a parafrasear una parte del discurso de Milei, candidato a la presidencia en Argentina, donde dice que no hay elecciones, ¿no? Los candidatos piden el voto para tener poder. Cuando llegan al poder, se quedan con el poder y se pregunta ¿cuándo le devuelven el poder al pueblo? Hay que cambiar un poco la praxis, ¿no? ¿Cómo es el ejercicio pleno del poder? Te soy sincero, yo no sé si el señor Milei vaya a ser diferente. Quiero verlo. No sé, yo tampoco, estoy tomando las frases